porque vamos a estar hablando de lo que fueron las marchas del pasado 21 de abril, el domingo, las marchas de la derecha. Estas marchas pues fueron convocadas por el Centro Democrático, Cambio Radical, algunos sectores de centro, alta presencia de los camioneros, y fueron muy fuertes en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Quizás podamos estar hablando de las marchas de la derecha más fuertes que han existido en los últimos tiempos. Estas en contra básicamente del gobierno de Gustavo Petro. Para analizar sobre esto, que pues es importante, digamos, hace parte de la agenda política nacional, hemos invitado a Sebastián Reyes, Gaby. Él es sociólogo de la Universidad Nacional, tiene una maestría en Administración de Recursos y Desarrollo en la Universidad de Bonn en Alemania y actualmente está haciendo un doctorado en la Universidad de Ámsterdam. Le damos la bienvenida a Sebastián, muy buenos días y bienvenido a La Bolche Radio, compañero, ¿cómo estamos? Hola compañeros, ¿cómo están, compañeras? Muchas gracias por invitarme, saludos a todos ustedes ahí, a la Bolche audiencia. Así es, compañero. Bueno, arranquemos con el balance que haces de estas marchas del 21 de abril. ¿Cómo la viste? ¿Cómo analizas estas movilizaciones? Bueno, yo creo que pues tú ya estabas señalando que sin duda estas pueden llegar a ser o son las marchas de la derecha más recientes. La derecha ha estado haciendo convocatorias, tratando de animar un poquito a sus bases sociales a la movilización desde el inicio de este gobierno, pero llegamos a lo que podría ser, a lo que ha sido hasta ahora la marcha más grande en el marco de este gobierno, pero seguramente también pues en la última década de la derecha, ¿sí? Sin duda. Ahora bien, no siento, como han dicho algunos propagandistas de la derecha, de que se trate de la marcha más importante de la historia reciente, que es parte como de la retórica, de la propaganda que han tratado de vender sobre esta marcha. No se trata tampoco, siento yo, de una expresión de descontento generalizado contra este gobierno, ¿sí? Pero sí se trata de una marcha significativa y es una marcha que es importante pues tener en cuenta por varias razones. Primero, porque se trata de la movilización de un sector de la población que en términos de su participación electoral ha sido muy importante, ¿sí? O sea, ellos han venido ganando, ¿sí? Y vienen ganando desde Uribe, que eligieron 2 gobiernos, digamos, del presidente Uribe, eligieron el tercer mandato del uribismo en manos del presidente Santos, que resultó ser el primer mandato, eligieron a Duque y ganaron con Duque, nos ganaron las elecciones también del plebiscito y fue una votación muy importante por el ingeniero en las últimas elecciones para la segunda vuelta. O sea, no hemos ganado por un margen importante y esta ha sido, digamos, un sector de la población con un caudal electoral bien importante que ha estado presente y que, digamos, va a tener como tarea siempre movilizarse, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que decir es que, uno, no es la marcha más importante de la historia reciente, porque si vamos a hablar de la marcha más importante, de la movilización más importante de la historia reciente, tenemos que referirnos al estallido social que tuvimos en el 2021. Y segundo, no es la expresión de un descontento generalizado contra este gobierno. Se trata de ese sector de la población que se ha mantenido, ¿sí? Votando, ¿sí? Que se ha mantenido votando por la opción genocida, la solución del conflicto armado, que votó por Rodolfo Hernández, que votó contra el acuerdo de paz, y digamos que opone unos valores muy distintos a lo que se propone el progresismo y que tiene como tarea normal pues salir a marchar, ¿no? Se manifiestan pues porque representan unos valores sociales específicos forjados en oposición a la izquierda, ¿sí? Y esos valores tienen que ver con estas ideas sobre el enemigo interno, las ideas muy fuertes del anticomunismo en Colombia, ¿cierto? Que están muy embadurnadas de propaganda, por supuesto, pero que está ahí, ¿no? Y pues siento que es significativa porque hay que tenerla en cuenta, nos muestra una derecha que tiene capacidad de movilización y que está creciendo en capacidad de movilización.
y que además de tener una capacidad de movilización de las bases sociales que han estado allí presentes, pues también es capaz de movilizar sectores económicos importantes como el transporte, que si quieren movilizarlo, pues pueden bloquear, digamos, las vías de comunicación y generar allí bastantes problemas. Entonces, este crecimiento puede tener, digamos, consecuencias importantes si avanzan o si continúan, digamos, en una estrategia de desgaste contra el gobierno, que no solo se trata de bases sociales, sino de gremios económicos con capacidad, digamos, de bloquear los flujos económicos en el país. Se trata también de una derecha que comienza a través de estas movilizaciones y de estas marchas a perfilar algunas candidaturas para el 2026, ¿cierto? Que quieren empezar a venderse pues como salvadoras. Todavía no tenemos una candidatura única, esto es una competencia por quién va a ser ese gran candidato o candidata de la derecha, y eso también es expresión de eso. Nos permite también ver de qué lado está el centro, ¿sí? Este centro que pretende desprenderse pero está dispuesto a marchar con una población y con un sector político que acoge estos valores, digamos, tan opuestos a la democracia de alguna manera. Y bueno, eso podría señalar por ahora. Es una marcha que es normal, no siento que haya un descontento, hay una apuesta electoral bastante grande y pues están haciendo el trabajo que tiene que hacer, digamos, la derecha, que es movilizarse. Sebas, ¿quién salió? Ubiquemos y caractericemos un poco al sujeto político que salió, porque yo te voy a contar, o sea, yo vivo en el centro y lo que pudimos ver, los rostros de las personas que yo creo que estaban conociendo el centro, pero son muy distintos a las personas que se movilizaron en el 2019, en el 2021. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el sujeto político que salió este domingo? ¿Quién salió? No, total, yo creo que otro de los elementos bien interesantes a partir de eso que tú estás señalando es que la marcha del 21 nos deja ver también, es una expresión de la lucha de clases, ¿sí? Es una expresión, digamos, de clase, y el sujeto político que sale allí, bueno, en buena medida, si es un sujeto político, digamos, de clase media alta, bastante, digamos, arribistas muchos también, digamos, bastante fuerte, que se acoge en estos valores sociales de la derecha en oposición a la izquierda, pero también hay un sector, digamos, de la clase popular que ha sido influenciado por este tipo de discursos, digamos, para que un régimen como el uribista se hubiera sostenido en Colombia, que es sin duda una opción genocida a la solución del conflicto armado, esto necesita de alguna manera de ciertas bases sociales que se cooptaron también a través de subsidios, a través de una propaganda muy, muy fuerte y que salen a la calle allí. Entonces, sin duda hay un sujeto político, digamos, de clase media alta, racista, ¿cierto?, que está allí presente, pero también hay una influencia importante de estos sectores de ultraderecha sobre ciertos sectores de la clase popular que son influenciados, digamos, a través de la propaganda, del miedo contra el comunismo, del miedo contra la izquierda, etcétera, etcétera, que se dejan, digamos, mover por este tipo de temores, ¿no? Yo quería preguntarte, bueno, con esta caracterización que tú haces de las personas que salieron este domingo, hay un episodio que pues está dando también de qué hablar en el marco de estas movilizaciones, y son las agresiones que hubo a los diferentes reporteros, tanto de RTBC como del Tiempo, como de Cofradía Cambio, como de diferentes medios alternativos, que incluso ellos mismos han denunciado estas pues agresiones. La FLIP también sacó un comunicado de rechazo a estos ataques por parte de los manifestantes en contra de 13 periodistas en todo el país, especialmente en Bogotá, pero también hubo agresiones en Bucaramanga, en Barranquilla y en Medellín.
Si las personas que salieron a movilizarse, digamos, este 21, han sido históricamente quienes han tenido acceso a esos medios de comunicación tradicional, incluso los dirigen, incluso pues ellos les han servido para poder movilizar todo este tema de ese golpe blando contra el gobierno. ¿Por qué crees que se pudieron haber dado estas agresiones en el marco de la movilización? E incluso que a muchos les tocara interrumpir el cubrimiento y su trabajo para salirse de la movilización porque el abucheo y las agresiones que estaban viviendo eran muy fuertes. Total. Es que aquí yo creo que hay un elemento importante y es no solo el sujeto, sino la subjetividad política de la derecha en Colombia, ¿sí? Y es una subjetividad política que se ha forjado a través de una oposición que niega al otro, ¿sí? O sea, es una subjetividad política de negación de la diferencia, ¿sí? A través de una serie de discursos autoritarios, violentos, ¿cierto? En contra de los proyectos de izquierda, en contra, digamos, de proyectos alternativos, progresistas, etcétera, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, digamos, la retórica de los medios como oficiales o de los medios privados más poderosos, con más músculo financiero y con mayor influencia, pues es que este gobierno ataca a la prensa y que este gobierno es autoritario porque hace críticas, digamos, a la propaganda desarrollada por la prensa, que sabemos muchas veces es con titulares a media que tienen una intención política, que lo que quieren es de alguna manera generar opinión pública o hacer que la balanza de la opinión pública se incline por un lado, y el gobierno hace críticas a esto, y esto se señala como un ataque. Pero lo que vemos en la manifestación, en las marchas, que ya es el ataque violento, directo, contra, digamos, la prensa oficial o la prensa del Estado, es la expresión de esa subjetividad política fascista que niega al otro, que persigue la diferencia y pretende incluso la eliminación del otro. Porque aquí hemos crecido, digamos, se ha forjado esa subjetividad en relación con las doctrinas, pues, del enemigo interno, ¿no? Y para sostener una política genocida que nos lleva a los falsos positivos, usted necesita, digamos, que exista una subjetividad del enemigo interno que lo lleve a la eliminación física de los demás. Y creo que esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Pero es que a mí me llama profundamente la atención que las agresiones incluso hayan sido en contra de algunos reporteros de El Tiempo. Es decir, uno sabe que cuando los medios alternativos, como por ejemplo Cofradía Cambio en Medellín, como el Tamal News, como incluso la gente de RTBC, que está recibiendo mucho rechazo por parte de los grupos de derecha y de otras personas que salieron a manifestarse este domingo, pues uno dice, es lo que históricamente ha pasado, ¿no? Que los medios alternativos de comunicación hayamos tenido que vivir este tipo de episodios en el cubrimiento de estas actividades. Ojo, yo no estoy naturalizando la violencia, no estoy diciendo que esté bien esto que nos ha pasado históricamente, solo digo que ya ha pasado en otras ocasiones, pero aquí lo que llama la atención es que las agresiones vayan dirigidas, por ejemplo, a un medio como El Tiempo, quien pues abiertamente ese país sabe que es un medio de derecha, que hace parte de esa casa editorial, que hace parte de esa línea y de esos negocios que tiene una de las familias más ricas que tiene este país, y uno dice, ¿qué está pasando cuando incluso quienes se movilizan y quienes han acudido a un medio como El Tiempo para publicar sus posturas, hoy están agrediendo físicamente a los y las periodistas del Tiempo en esta movilización? Porque, por ejemplo, en Barranquilla el ataque fue en específico contra la fotógrafa Vanessa Romero, contra el presentador Davis López, que ellos hacen parte de la casa editorial del Tiempo. Entonces, insisto que
¿Qué es lo que se está viviendo en estas movilizaciones de la derecha o quiénes son los que están llegando a tal punto que ya ni siquiera un medio que ha sido abiertamente de derecha y que ha sido abiertamente tradicional en este país está siendo atacado? Sí, bueno, yo creo que esto es una expresión del nivel de radicalización que está alcanzando la derecha. Y yo siento que esto no es un fenómeno que ocurre solamente en Colombia. Digamos que este proceso de radicalización de la derecha que la lleva también a construir ahora una nueva política de masas, digamos, que lleva a la derecha, a los movimientos de derecha a las calles, pues tiene que ver con una radicalización, digamos, a nivel mundial y un aumento como de las contradicciones sociales en un escenario de crisis global, de descontento social global con el neoliberalismo. Y pues estas manifestaciones de violencia contra este tipo de medios, que incluso sabemos no son necesariamente medios de izquierda, pues tienen que ver con ese proceso de radicalización. Y es una radicalización que está anidada, siento yo, o está relacionada con una ideología, que es muy curiosa, siento bueno, no es necesariamente novedosa, pero es el tema de las teorías conspirativas, por ejemplo. Eso también lo tenemos que ver. Digamos, claro, ya con el fascismo y el nazismo existieron ya teorías conspirativas relacionadas con el antisemitismo, ¿cierto? Que eso movilizó, digamos, de manera muy violenta hasta llevar a un genocidio contra el pueblo judío en Europa, teoría conspirativa. Y hoy estamos también viendo un nuevo auge de teorías conspirativas en donde la prensa en general, incluso la prensa liberal, donde se permiten a veces otro tipo de opiniones de derecha e izquierda, pues es vista como parte del engranaje de las teorías conspirativas, digamos, desde las cuales están alimentando estos movimientos de derecha. Y eso lo hemos visto en Estados Unidos, lo hemos visto en Europa, lo estamos viendo en algunos lugares de América Latina y ahora lo estamos viendo también aquí en Colombia. Es una perspectiva acrítica, ¿cierto? Ahistórica, que es conspirativa, no tiene, digamos, asidero en la realidad, toma por supuesto algunos elementos de la realidad para construir una ficción, digamos, en la que pues, se pretende movilizar, digamos, las fibras como más, digámoslo así, más oscuras de los seres humanos para movilizarlos de manera violenta. Eso tiene que ver con la radicalización, siento yo, que está viviendo la derecha y que los lleva a atacar, digamos, la prensa. ¿Sí? Es distinto hacer una crítica a la prensa en relación, digamos, con los poderes dominantes, en relación con los grupos económicos, en relación con los discursos que se generan para generar opinión pública, y otra cosa, digamos, son este tipo de ataques violentos. Y esto me lleva, digamos, a otra idea que tengo, pues, en relación con las marchas, cuando estamos hablando de este fenómeno globalizado en contra de la prensa en general, digamos que tiene sobre todo lo que algunos han llamado el populismo de derecha, ¿cierto?, en el mundo, y es que efectivamente si hay un descontento generalizado con el neoliberalismo, ¿sí? Se trata de un descontento porque hay las ideas, digamos, las apuestas, las promesas del libre mercado, del neoliberalismo, no llevaron, digamos, a este mundo en el que las personas consumían libremente productos de mejor calidad, por ejemplo aquí en América Latina, etcétera, sino que lo que hicieron fue aumentar las brechas sociales, aumentar la desigualdad, despojar de derechos básicos a una gran cantidad de la población para convertir los derechos en servicios y mercantilizarlos. Se trata de mercantilizar la naturaleza, y esto ha generado un descontento bastante fuerte de la población, que es generalizado. Yo creo que está tanto en sectores de derecha o sectores populares influenciados por la derecha, como sectores de izquierda, etcétera. Y en ese escenario, digamos, también el poder del capital busca reorganizarse, sostenerse, y a través de nuevos acuerdos institucionales que implican, pues, el desarrollo de una política de masas de derecha, ¿cierto?, que tiene su expresión
en el supremacismo blanco en los Estados Unidos, el reencauche del fascismo en Europa, el autoritarismo religioso de Modi en India, el autoritarismo religioso también de Erdogan en Turquía, por otro lado, y también las expresiones de movilización social fuertes de Milei en el marco de las elecciones en Argentina y que ya se están expresando, digamos, también aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, hay una apuesta por revivir el neoliberalismo, ¿sí? Por evitar que se caiga, porque se sostengan los privilegios de las clases capitalistas y burguesas que se han beneficiado del neoliberalismo, pero se pretende reencauchar en una versión autoritaria, un neoliberalismo autoritario, ¿cierto? Que implica una fuerte movilización de masas, ¿no? Entonces, ese no es el descontento necesariamente de la manifestación de la última marcha, digamos, eso es parte de ese fenómeno global. Yo les dije al principio, quienes están marchando ahora son, digamos, el caudal electoral de siempre de la derecha, siento yo, pero es posible que ese caudal pueda seguir creciendo y crezca a través de la movilización de ciertas fibras que atraigan a esta población, digamos, descontenta. Ahí, pues, la izquierda, siento yo, tiene un papel también en este escenario de crisis para ganar, digamos, a ese sector, digamos, amplio de la población descontento con la situación generada en el marco del neoliberalismo. Sebas, el titular que emitió ahí sí la prensa después de las marchas era, bueno, además de, en mi perspectiva o en mi opinión, ampliar o sobredimensionar lo que fueron, pero fue más o menos el presidente Petro escuchar a las manifestaciones, o sea, como dando esa opinión, ¿no? Si Petro va a escuchar lo que se está demandando. Y eso me lleva a preguntarte, ¿cómo viste la reacción del presidente? Sí, que fue, digamos, haciendo un análisis. ¿Era esa la reacción que se necesitaba para esa marcha o es coherente, ¿no?, con lo que estamos analizando? ¿Cómo viste la reacción del presidente Gustavo Petro? Oscar, perdón, es que no escuché la última parte. ¿Me puedes repetir sobre cuando empezaste a hablar sobre la reacción del presidente? Sí, no, en parte es ¿cómo viste la reacción del presidente? Bueno, sí, pues hay una exigencia hay una exigencia que siento yo hace parte también un poco de la propaganda sobre la que le da una importancia mayor a la que tiene esta marcha, y es que pues sí, pues, efectivamente el presidente debe escuchar a los manifestantes, ¿sí? Que debe escuchar a este sector de la población que tiene ciertos reclamos legítimos, etcétera, etcétera, pero pues digamos que esta marcha no se trata de una marcha con reivindicaciones específicas, es una marcha porque se vaya a Petro, ¿sí? Es una marcha por desconocer el mandato popular, ¿sí? Entonces, digamos, no hay necesariamente unas reivindicaciones específicas, no hay que sentarse aquí a hacer una negociación. Yo creo que en Colombia, en el marco de este gobierno, han habido algunas movilizaciones, han habido movilizaciones locales, han habido actos de protesta, y el gobierno ha atendido siempre esos actos de protesta y ha sentado en mesas de negociaciones para tramitar las reivindicaciones que tienen estos sectores que se han movilizado por reivindicaciones ya más específicas. Pero yo creo que si hubieran unas reivindicaciones específicas, seguramente pues el gobierno las escucharía, porque este es un gobierno que escucha la movilización, ¿sí? Y esto ha sido claro, hay varios ejemplos a lo largo del país de poblaciones que han salido a bloquear vías importantes y el gobierno ha atendido a estas poblaciones y ha tramitado, digamos, los conflictos y las reivindicaciones. Pero lo que se trata aquí es de una muestra de fuerza. Esto no es una marcha que tenga una reivindicación específica. Aquí están mostrando un músculo, ¿sí? Y están mostrando que pueden movilizarse, están tratando de generar una campaña también fuerte de desprestigio, de desgaste, con el objetivo de derrotar el proyecto progresista en el 2026, en las elecciones. Seguramente hay dentro de las movilizaciones algunos sectores, los sectores más radicales, que quieren incluso apuntalar un golpe de Estado, un proyecto de desestabilización, digamos, más fuerte, que no creo que sea la vía más inteligente. Yo creo que
la derecha si quiere hacer una jugada más inteligente va a optar por esta opción de desgaste hasta ganar las elecciones en el 2026. Pero entonces no hay una reivindicación específica. Yo creo que es muy importante también resaltar aquí que el gobierno, que digamos la manifestación fue respetada, fue una manifestación, digamos, con una radicalidad altísima. Ya ustedes han dado varios ejemplos de violencia en contra de la prensa, varias consignas exigiendo golpes de Estado, exigiendo la muerte del presidente, y aún así pues no hubo ninguna agresión por parte de la fuerza pública, y la actitud del gobierno fue garantizar que ellos pudieran expresarse. Siento que no hay nada más que hacer, que garantizar que ellos se puedan expresar. Ahora, sí hay que hacer un llamado de atención, y si es cada movilización sí es un llamado de atención, no en términos de escúchenos, porque eso fue una manifestación política, sino más bien en términos de la lectura política que tiene que hacer el gobierno. Y si hay problemas, si ha habido una lentitud, por ejemplo, en la ejecución, yo creo que en estos 2 años el problema de la ejecución en algunos ministerios tiene que solventarse muy pronto, el nivel de la ejecución tiene que aumentar, ¿cierto? La rapidez, tenemos que ser, los funcionarios en el gobierno tienen que ser menos timoratos para avanzar en programas sociales y en logros concretos que signifiquen el mejoramiento de la calidad de vida y de las necesidades más urgentes de la población, que ya se está haciendo, pero también es un llamado, digamos, a todos los demócratas y a los movimientos sociales y populares en Colombia, de que también es nuestro tiempo de ir a la calle, ¿sí? Y que es tiempo de ir a la calle, que es tiempo de abandonar también el sectarismo, el fraccionamiento, ¿sí? Que tenemos que, no podemos seguir luchando solamente por alcanzar logros para las bases sociales propias de las organizaciones, sino que este es el tiempo de la unidad, es el tiempo de la unidad, de la movilización y de avanzar de la mano, digamos, de este gobierno popular, que tiene también que avanzar en la ejecución, en la movilización, digamos, para avanzar en reformas estructurales. Yo creo que ese es el llamado, ¿sí? Si algo nos hace, si un llamado nos hace esta movilización, es que es tiempo de nuestra movilización, es tiempo de recuperar las calles, es tiempo de la unidad y es tiempo de trabajar sin miedo desde las instituciones donde se están ocupando espacios desde el gobierno popular. Sebas, finalmente ya para despedirnos, ¿vas a marchar el 1 de mayo? Claro, voy a marchar el 1 de mayo como he marchado desde que tengo 14 años. Yo creo que es muy importante marchar este 1 de mayo. Yo creo que hay un debate un poco absurdo sobre el tema de institucionalizar el 1 de mayo. Es un debate absurdo, digamos, que es un debate sin sentido. Nosotros hemos visto, a propósito de la aprobación en el Senado de la reforma pensional ayer, digamos, hay reivindicaciones que este gobierno, que es un gobierno que representa a la clase popular, está dando ciertas peleas dentro de las instituciones por mejorar las condiciones de trabajo, ¿sí? Se trata, y sobre esto precisamente es la marcha del 1 de mayo. Creo que en este momento tenemos un gobierno popular, un gobierno que está representando la clase trabajadora, y por lo tanto la clase trabajadora y todos como clase trabajadora debemos salir a apoyar el trabajo que está haciendo este gobierno en beneficio del mejoramiento de las condiciones de trabajo y la dignificación del trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras colombianos. Entonces, por supuesto, hay que salir a marchar y en las calles pues nos veremos. Sebas, muchas gracias por participar esta mañana en la Bolche Radio, micrófonos abiertos para ti. Estaremos muy pendientes de lo que va a ser estos días, ¿no? de la movilización. Gracias. Gracias, chao, que estén muy bien.